Sé si ustedes fueron de la época en que escuchaban unas chicas cantantes, por lo menos yo, que se llamaban Ella Baila Sola. ¿Sí la escucharon alguna vez? A mí me Claro, tenían una voz fascinaba, linda, a mí me sí, encantaba. Chicas, prendan sí. las cámaras para no hablar con iconos, las que puedan prenderlas, porfa. Y Ella Baila Sola tenía unas canciones, una nota, y hoy van a decir, no, pero ¿qué alabanza va a poner Janet, no? Entonces quiero ponerles una canción para que analicen la letra, no la voy a dejar completa. Y yo creo que uno aquí la canta al grito herido y todo porque no la sabemos. Es que esas Obvio, yo me canciones la sé eran re toda. pegajosas, ¿sí? Pero fíjense que nosotras, en nuestra época, porque somos muy contemporáneas aquí entre todas, eh, también estábamos muy permeadas por el cuento del feminismo y no teníamos ni idea, ¿no? Yo escuché esas canciones y esas y muchas otras muchas veces y yo creo que ese run run permanente en nuestra mente, de alguna manera, claro que iba calando ciertos conceptos que nosotras teníamos sobre X o Y cosa con relación a la relación de hombres y mujeres, ¿no? Y bueno, entonces les voy a poner la canción que estoy segura de que ustedes la han escuchado. ¿Dónde están? Yo me la sé, se llama Mm, Mujer Florero, ¿no? no, esa es una vez, se me cerró. Espérenme un momento, la voy abriendo acá. Mientras tanto, les voy a poner otro video. Otro video que buscando todo esto, guau, que uno encuentra un material guau, súper increíble de cosas que muy chévere que se vayan, pues, que uno se vaya dando cuenta que existen, ¿no? Em, miren, permítanme un momento. This afternoon, we're going to draw people doing different jobs. And the first job we're going to draw is a firefighter. Have a think. This afternoon, we're going to draw people doing different jobs. And the first job we're going to draw is a firefighter. Have a think in your head what a firefighter looks to you. What's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Stan. Firefighter Simon. He's big and strong. He's got a big helmet on. That's brilliant, isn't it? Next, we're going to draw a surgeon. Have you thought of a name for your surgeon? Jim Bob. Jim Bob. He's a brain surgeon. I think he would wear a stethoscope. He gives you medicine. That's his ambulance. Okay, next, we're going to draw a fighter pilot. This is his jet plane. He rescues people. He likes to do stunts in the air and stuff. Okay, now who would like to meet these people for real? Yeah! They're dressed up. My name's Tamsin and I'm a surgeon in the NHS. My name's Lauren and I'm a pilot in the Royal Air Force. My name's Lucy. I'm a firefighter in the London Fire Brigade. So who wants to know how to do an operation? Who's putting it on? I'm trying my stethoscope. We put this in here. There you go. Now you're a proper fighter pilot. So into your ears. Can you hear that? Yeah. It's really good. It's much better, yeah, it's much better than the kids one. ¿Qué piensan? Cuéntenme, abran el micrófono y me cuentan. Pues Janet, yo pienso que eso demuestra lo arraigado que toda la vida siempre ha sido que los hombres pues siempre se haya enfocado en ellos todo, ¿no? Como que todas las profesiones, como que todas las cosas alrededor del mundo, creo que toda la vida pues siempre ha sido así, incluso desde la creación, creo que la Biblia también se dispone que casi todo está en cabeza del hombre en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces siento que eso viene muy arraigado en la mente
de la gente y es normal en todos nosotros que eso se piense. ¿Alguna otra opinión? Yo diría que sí son los estereotipos de las profesiones históricamente conocidas asignadas a los hombres, pero en ningún momento pidieron una profesión de ama de casa, nunca pidieron una profesión de enfermera, eran para las mujeres. Entonces, no sé si soy abogada del diablo en este caso. Ok, Iri. Yo creo que esos son como estereotipos humanos, o sea, como los nombres que nosotros como humanidad le hemos dado a esos trabajos, por las capacidades que mostraban en esos momentos, pues los hombres, porque eran quienes recibían la educación y quienes recibían, pues como la atención. Las mujeres históricamente eran dejadas de lado, pero, pero creo que eso definitivamente cambió cuando llegó el Señor Jesucristo. Él puso a todos en el lugar como en equilibrio. Sin embargo, se ha desdibujado que los hombres son quienes deben tener efectivamente el liderazgo y la cabeza. Entonces eso fue lo que desdibujó un poco el feminismo, ¿no? Como que sí tiene una gotica de verdad en que las mujeres tienen el mismo derecho a ser consideradas para todas las posiciones, pero de ahí se desdibujó el asunto, me parece. Realmente ese video aparece haciendo búsquedas con relación a empoderamiento. O sea, si uno saca palabras para buscar ciertas cosas y sale ese video, aparentemente, pues qué bien, se supone, ¿no? Pero, pero ¿a quién van dirigidos? A los niños. ¿Qué quieren enseñar? Ahí está explicada una verdad a medias. O sea, se está dejando al niño como piensa, o sea, te doy voto y tú piénsalo, analízalo tú, y eres un niño, ¿sí? No hay una información suficiente para que un niño diga, entonces, claro que puede ser una información donde está diciendo, donde obviamente lo que quieren mostrar ahí, porque ese es un programa, ¿m? Precisamente donde quieren decir que las mujeres o sea, todo lo que vende el feminismo, que está mal que una mujer sea cirujano, pues claro que no, ¿sí? Que está mal que una, que una persona, que uno asocia a un piloto o a una persona, a un hombre con un bombero, pues no, porque es que recuerdan que cuando hicimos el estudio bíblico del 101, el que estamos haciendo actualmente, las que estuvieron, hay unas diferencias específicas entre hombres y mujeres que fueron dadas desde la creación del mundo con relación a la fuerza, con relación a, o sea, una mano de un hombre y una mano de una mujer es muy diferente, ¿sí? La fuerza que tiene un hombre, la fuerza que tiene una mujer, cuando tienen el mismo peso, la misma talla, todas estas cosas que se hablaron. Entonces, si nosotras, aún siendo adultas, podemos tener confusión con respecto a temas así como estos videitos que salen así como tan buenos, ¿cierto? Imagínense a los niños. Entonces, de esa manera, es esa poquito de aleccionamiento que va dándose de una manera supremamente sutil para mostrarle a la mujer que la mujer puede ser igual al hombre, que no hay ningún problema, pero porque está mal que una mujer sea bombero, pues claro que no, ¿sí? Pero, pero hay cosas que la mujer no va a poder hacer y que es mejor que las haga el hombre porque tiene más fuerza, por ejemplo, ¿sí? Ahora con el tema de que estuve viajando en uno de los aeropuertos que estuve, tuvimos una escala y hubo bastante tiempo para observar el panorámico del tema de los aviones y cómo funciona el aeropuerto allá abajo donde ya están los aviones. Y en ese, hay unas personas que suben las maletas y las bajan y las suben luego en un carrito y las vuelven y las bajan para subirlas en los aviones y todo. Y habían puros hombres grandes, ¿sí? Grandes de talla y grandes también de estatura, y había una mujer.
una mujer también grande en su talla, de pronto no tan alta como ellos, pero ella estaba de igual a igual. Y yo decía, ¿y esta mujer qué hace ahí? La verdad es que yo decía, ¿ella qué hace ahí? Ese trabajo no es para ella. ¿Qué hace cargando esas cosas, echando esos bultos, metiendo el carrito y no sé qué? O sea, yo decía, se veía, o sea, que ese, no porque yo sea ni machista ni nada, pero uno decía, este es un trabajo de fuerza, ¿por qué no dejárselo a un hombre? ¿Sí? ¿Por qué poner a una mujer ahí? Entonces, a mí me pareció muy extraño y bueno, quería mostrarles ese video, de iniciando, porque de alguna manera la mentalidad que nos han mostrado tiene mucho que se está permeando desde el momento y desde antes de nuestra generación. La generación de nuestras madres también tuvieron que vivir cosas. Los que vivieron en los 60s y todo eso con el tema de los hippies, que de todo este tema de la liberación, el paz y amor, también en su momento también vivieron muchas otras cosas diferentes a las nuestras, pero poco a poco se fue metiendo y ahora se está metiendo muchísimo más. Entonces, esta es como la introducción que quiero darles al tema de la semana número 8, que se llama disposición. Y esta palabra disposición va directamente relacionada, si ustedes leyeron el capítulo y lo trabajaron, levántenme la manito las que sí lo trabajaron, porfa, las que sí vieron el capítulo de disposición. ¿Alguna lo trabajó? Janetcita lo trabajó muy, muy bien, María B lo trabajó. De resto, ninguna otra lo trabajó. Sandrita también. Ok, súper. Porque es que hay mucho que sacarle a este capítulo para nosotros, pues para nosotras aprender. Y tiene mucho que ver con la sumisión. ¿Disposición a qué? Disposición a cumplir nuestro rol. Y dentro de ese rol no, a cumplir nuestro rol no, a cumplir nuestro propósito, a cumplir nuestra razón de ser. Y dentro de esas está un tema de la sujeción, que suena feísimo, que nos supo muy feo durante mucho tiempo. Les voy a poner entonces, que ya tengo la canción que les dije, que me escuchen la letra. Y esa era de nuestra época, todas. Te has llevado solo lo que yo quería, me has dejado bailando bajo la luz del día, solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el sol, y así es mejor, amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos, pegote de rímel, la copa en la mano y vuelvo a tu lado. Calculando no acercarme demasiado, planeando la manera de manejar tus manos. Te comparo con el resto del ganado y decido dar un paso más. Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos, pegote de rímel, la copa en la mano. Son las 12 hasta las 5 te utilizaré, no hace falta que mañana te vuelva a ver, solo un coche necesito para volver. Chao cariño, esta noche lo he pasado bien. ¿Sí la escucharon? Yo la cantaba a Sí. grito herido. Yo también la cantaba. Yo la cantaba a Yo grito herido, también. la verdad. Y me Me las sé gustaba, o sea, y todas. de hecho Me las sé ahorita, todas. sí, o sea, yo me las sé todas también. Y claro que
independiente de todo, eso iba metiendo ideas en nuestra mente, ¿sí o no? Sí, y uno la cantaba a grito herido, pero también sin tanto me gustara porque uno terminaba como identificándose con cosas y ahí habla de que ella es la que toma la decisión, de que chao cariño, esta noche la he pasado bien y simplemente voy a pedir un carro, ¿sí? Y es como el ganado, ya elegí cuál de todo este ganado, entonces yo simplemente doy el siguiente paso y entonces nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Entonces esa irreverencia en el comportamiento de la mujer viene, pues imagínense, si nosotras empezamos ya a tener ese tipo de mentalidad desde antes, pues el término de sumisión nos entra en reverso, ¿sí o no? Nos entra en reverso. Janetcita, ¿vas a decir algo? Sí, es que escuchando la canción y todo con el video anterior y los comentarios y lo que se vive, lo que se está viendo hoy en día en la empresa donde yo trabajo, se le está dando mucho empoderamiento a la mujer. O sea, es increíble. Incluso esta semana llegó una nueva imagen de empoderamiento a la mujer en los puestos de alto, de ejecutivos, ¿sí me entiendes? O sea, yo no digo que no esté bien, está bien, pero no porque yo le decía a mi hija, hablamos con mi hija de ese tema del empoderamiento en una empresa de una mujer, porque ¿qué? La están sacando del rol que tiene que estar de mamá, de casa, ¿sí? El que debe ser, ¿sí? Y al hombre se está como relegando a un lado. Eso es lo que yo veo que está pasando en la empresa donde yo trabajo. Que lo estás viendo muy de cerca, ahí Muy nomás. de cerca, muy de cerca. O Sí, sea, si van a escoger a un gerente, o sea, ahorita de verdad, incluso hace poco una convocatoria para un puesto de trabajo porque se fue la persona que estaba, un señor que estaba en Cartagena de logística y se presentaron varios y a las últimas que eligieron fue a mujeres y la que quedó fue una mujer. Y complejo es muy tema. triste porque ¿qué? Porque son cargos que demandan demasiado tiempo, demasiado compromiso, ¿sí me entiendes? Que eso desvía. ¿Y dónde está el hogar? ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde está el rol con el que Dios diseñó a la mujer para que ella esté desempeñándolo? Participación a alguien que no haya hablado todavía, dale mile y continuamos y seguimos y no se me queden con sus apreciaciones, es que voy siguiendo con el tema y ya las sigo escuchando, no bajen la mano, mile. Es que no sé, bueno, no le voy a poner la cámara porque no sé. Ah, ya sé dónde está el botón de girar. Perdón, es que se me ve el desorden de la habitación. Es que yo creo que esto es un tema demasiado polémico porque no todas las realidades son iguales. Entonces, no todas las altas ejecutivas tienen niños pequeños, hogares que cuidar. Y, por ejemplo, podemos poner un ejemplo de muchas de nosotras aterrizándolo en nuestro ministerio como Josué. Y para no irnos más lejos, en mi caso particular, o sea, yo no me imagino yo entonces haciendo qué con mi rol de mujer si ya no tengo ni los hijos acá en mi casa. Entonces, yo pienso que también hay un empoderamiento que sí es importante, que obviamente nada en exceso es bueno y que ya se ha desdibujado el feminismo al punto de querer ejercer, hacer roles de hombres, claro, depende de la intención con la que eso se haga. Pero, por ejemplo, recordando el ejemplo que estaba poniendo Janet del aeropuerto, hombre, yo conozco gente, y más por mi trabajo en el juzgado, que hay mujeres que les ha tocado hacer el rol de hombre porque les ha tocado. Y les ha tocado porque no pueden trabajar en otras cosas y tienen 3, 4, 5 bocas o una que alimentar. Entonces hay cosas de necesidades y que todo esto del empoderamiento del feminismo sí nace de un tema muy legítimo de que es darle lugar y los mismos derechos a las mujeres que no se tenían en ningún antes y que podrían acceder a cosas como la educación, unos trabajos y que les tocó, porque muchas como nosotras, por eso repito, muchas veces, muchas enseñanzas son muy a los esposos, a la gente que tiene esposo. Pero si nosotros aterrizamos todas enseñanzas a los Josués que estamos solteras, pues hay cosas que no nos encajan. Entonces, o sea, muchas veces accedemos a esos cargos y nuestros hijos mismos estudian profesiones. Nosotros sacamos adelante a nuestros hijos para que sean profesionales el día de mañana y puedan valerse por sí mismos, pero eso no está mal acceder a esos cargos, ¿sí?
De hecho, pues como todo en exceso es malo, entonces los hombres abusaron de ese poder también todo el tiempo, hasta ahora que estamos pudiendo eventualmente llegar a cargos, y todavía necesitaba, por ejemplo, una ley que exigiera que el 30% de mujeres sean las que estén en las corporaciones públicas, porque si no era por ley, pues no se hacía, y etcétera. Entonces no creo que también se generalice tampoco como estigmatizando o demonizando, o no sé cuál sea el término, romantizando de pronto tal vez que ciertas cosas puedan eventualmente ser buenas, porque no necesariamente la finalidad es sacar a la mujer del rol y demás. Seguramente hay mujeres que ni tendrán hogar, ¿m? No les interesa o no pudieron o no les funcionó o en fin, etcétera, ¿no? Entonces siento que de todos modos el tema es muy polémico, y pues bueno, eso depende como de las realidades, eso quería decir. Gracias. Tienes razón porque cada etapa es diferente, ¿sí? Ahorita las voy dejando hablar porque tenemos que ir desarrollando el tema, porque digamos que no es aquí no vamos a hablar de opiniones personales, sino vamos a hablar de lo que dice la palabra, ¿sí? Y, y la idea es que desde luego que se habla de temas en donde la mujer tiene temporadas, desde luego, cada una. Entonces Mile en este momento tiene sus hijos adultos y pues desde luego que ese tiempo que tiene destinado para, pues ella misma, digamos que lo tiene con una mayor libertad, por ejemplo, a mí o a Sarita, por ejemplo, que tenemos niños pequeños, a los que aún tenemos hijos, a los que se tienen con hijos adolescentes, es diferente, ¿sí? Cada una de las etapas. Vamos a revisar, por favor, y ya les dejo participar. Cuando nosotros revisamos el estudio, empieza hablando desde el Señor Jesucristo y su sometimiento al Padre. No solamente el sometimiento tiene que ver a un esposo, estamos hablando de un sometimiento en general a una autoridad. El término del sometimiento lo asociamos siempre por lo general con el esposo, porque pues realmente de las mayores, o sea, la institución del matrimonio lo que hace es un reflejar a Cristo y su iglesia, ¿sí? Pero en un ministerio como en el nuestro, pues desde luego que tenemos que ver muchas realidades, como por ejemplo la mujer que tiene que ir a trabajar en varios para conseguir cierta cantidad de dinero porque no puede suplir sus temas, con los suyos y los de sus hijos. Pero todo, o sea, cada caso en particular, como tú lo dices, Mile, desde luego que tiene que se revisa de una manera diferente, pero el principio, el propósito es el mismo para todas, independiente de lo que sea. Otra cosa es que el Señor, desde luego que ve la realidad de cada una y con cada una hay particularidades. Jesucristo es la personificación de la sumisión, lo dice el capítulo. Su actitud de no mi voluntad, sino la tuya, es el centro de la historia del Evangelio. ¿Me ayudas, por favor, Sony, con Tito 2:5? Entonces, sin la sumisión de Jesucristo a su Padre, no habría habido un bebé en el pesebre, dice la autora, ni la salvación. Si no se hubiera sujetado Jesucristo a su Padre y no hubiera llevado a cabo la obra, sufriendo lo que tenía que sufrir, privándose de lo que se tenía que privar, pues la verdad es que no estaríamos nosotros aquí hablando de lo que estamos hablando. En Tito 2:5, ¿me lo lees, por favor? Sí. Dice, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. A esposos, específicamente en esto, o sea, porque la institución, lo que les decía del matrimonio, o sea, una sociedad está conformada por familias, ¿sí? Es excepcional, no es la generalidad, es más excepcional la forma como lo presenta el Señor en su palabra, el estar solos. El mismo Pablo decía, y el que pueda estar solo, quédese solo, porque de esa manera puede glorificar más al Señor y desarrollar más un ministerio. Pero el matrimonio lo que hace es que glorifica al Señor. Nosotras
somos las que tenemos hijos, en una familia, el ideal de una familia, la familia la creó el Señor, los hijos lo creó el Señor, el plan del hombre, el plan de la mujer lo creó el Señor, todo lo creó el Señor con una intencionalidad y todo es para su gloria y honra y para mostrar y que nosotros tengamos una idea de quién es Él. La relación de hombre y mujer en un matrimonio lo que está haciendo es reflejando la relación, está reflejando a Dios. Entonces, ¿por qué está hablando aquí de matrimonios? Precisamente porque para Dios es importante el matrimonio. Se habla de que hay mujeres que deciden estar solas, ¿sí? Hay mujeres que su propósito en la vida no, o sea, descubren la forma de glorificar al Señor y se encargan de hacer sus cosas y las cosas para el Señor y no sienten ese llamado a ser esposas. Y esto es criticable, pues claro que no, desde luego que eso está bien, ¿sí? No hay si eso hace parte del propósito que Dios tiene para la vida de esa mujer. Pero la gran mayoría de las mujeres sí estamos llamadas a estar a tener hijos y tener un hogar. Eso es. Ahora en esta actualidad todo se está desdibujando. Ahorita en una película que encontré que yo no tenía ni idea que existía esa película, uno dice o sea, si ya se ha pensado hasta allá tan lejos, el mundo hacia dónde va, si la mujer decide no tener, o sea, que el hombre no vale y que cada vez más quiere como estar en ese tema de aplastar al hombre. Desde luego que aquí lo vamos a ver en este estudio, pues que obviamente la autoridad no es dada para someter, ¿no? Para subyugar. Y se está hablando clarísimamente en la palabra de que el sometimiento de la esposa a un esposo no es el mismo sometimiento que como el que tiene un hijo a su padre o un trabajador a su empleador. Es diferente, es otro tipo, son dos tipos de sometimientos diferentes. Entonces, aquí está diciendo, alentando Dios a las mujeres mayores a que le enseñemos a las mujeres jóvenes a someterse a sus maridos. ¿Cómo reciben ustedes esto cada uno? O sea, ¿cómo lo piensan? O sea, ¿cómo reciben la palabra sumisión ustedes? ¿Ustedes qué piensan de eso? De lo que dice la palabra de que la mujer se tiene que someter a su esposo. ¿Qué piensan de eso? Dale, Glorita, y luego Isa. Janet, yo creo que si hay alguien que le costó trabajo aceptar la palabra sumisión en esta vida y decirlo como a un hombre, ha sido a mí, ¿sí? Y yo recuerdo algunas de las charlas de discipulado contigo antes y yo estaba siempre muy opuesta a eso porque no lo concebía, ¿sí? No concebía que yo, que he estudiado, que he trabajado, deba someterme a un hombre, pero era porque no conocía cuál era la verdadera esencia del sometimiento, ¿sí? No es someterme a cualquier hombre, sino es someterme al hombre que se ha sometido a la iglesia y al hombre que se ha sometido a ser el líder de su casa como Dios lo guía para que él pueda guiarme a mí. Entonces creo que es un poco diferente si uno lo entiende de esa manera. Sí, yo antes de pronto lo entendía desde el sentido de someterme a cualquier mundano, sí, hoy no. Hoy lo entiendo de un sometimiento a un hombre especial, a un hombre que Dios creó para ser líder en la casa. Respecto a lo que tú hablas también del empoderamiento a la mujer y todo, yo no estoy en contra del empoderamiento a la mujer, pero hoy yo tengo una vida tranquila, mi hijo ya está grande, pero Dios me dio la posibilidad de no ser mamá, pero de disfrutar una niña que tiene 2 años. Y yo digo, ¿qué cosa yo me perdí tan grande antes del disfrutar mi hijo de estar en la casa? Chévere que yo puedo ir y hacer un postdoctorado, hacer todo esto, pero me perdí cosas muy grandes como como me dice Antonella, no te pongas brava después de que rompe el plato de la sopa, mira un avión. Yo me perdí todas esas cosas con mi hijo por estar empoderada en otra cosa. Creo que a este nivel de vida y en este nivel de crecimiento de pronto espiritual que tengo, lo que vale la pena en la vida es
es la familia, es el placer de tener ese niño. Creo que es muy chévere todo lo que a mí me pasa en la Superintendencia Nacional de Salud en cuanto a tener un cargo de poder, de todo eso, pero creo que más allá de eso, lo más importante es ejercer ese rol de mamá, que en su momento no lo hice porque no conocía de la verdadera eh, función o esencia con el que Dios creó la mujer, ¿sí? Gracias le doy a Dios porque no es lo mismo que estoy pasando con Antonella hoy, pero salí una semana sin ir a trabajar y trabajé en mi casa, pero me disfruté, Antonella, de lo que no me pude disfrutar mi hijo cuando yo lo dejaba todo el tiempo en la casa. Entonces creo que lo del empoderamiento de la mujer, yo que lo vivo hoy desde otro lado, cuando he pasado y he tenido influencia por muchos sitios y mucha gente importante, creo que sí debemos tener el rol de mujeres, y que es el que tú estabas diciendo en la casa, criando nuestros hijos, y eso se ve, ¿sí? Eso tiene un deber ser. Y también creo en el liderazgo del hombre, pero de un hombre sometido a la iglesia, de un hombre sometido a Jesús, de un hombre sometido a ser el hombre de la casa. Yo creo que le conté a Mayito en la oración que nosotros hacemos los domingos, qué rico sentir cuando un hombre hace el mercado, cuando es el líder de la casa y no como me toca ir, trabajar, buscarlo, llevarlo, traerlo, gastarlo, comérmelo y volver a trabajar por eso. Tan chévere que es ese rol que Dios le dio al hombre de proveer su hogar, pero yo en su momento por no saber direccionar y no tener estos principios que hoy estoy aprendiendo, me perdí de eso tan bonito. Y lo digo porque lo viví con mi hermano de una manera chévere como él lleva su hogar. O sea, su esposa, a pesar de que es la directora de recursos humanos de una empresa muy grande en Medellín, ella lleva ese sometimiento. Y yo digo, yo debería haber sabido esto que hoy estoy aprendiendo en el discipulado para tener un hogar, ¿sí? No creo que sea chévere llegar a una vida de vieja sola, ¿sí? No creo que sea chévere. No es que esté diciendo que no me gusta la soledad ni nada de eso, pero creo que si yo hubiera tenido los principios bíblicos, hubiese mantenido mi hogar y hubiese sometido, o sea, hubiese estado Dios presente en esa relación. Otra cosa muy diferente sería mi vida y mi relación hoy. Solo quería como decir eso. Buenas noches. Bueno, el tema del sometimiento, la verdad, yo también viví, antes de casarme viví 8 años sola, trabajando, comprando mis cosas, tomando yo las decisiones, todo. Mm, y cuando me casé, la verdad fue difícil, ¿no? O sea, como que yo ya no soy la que tomó las decisiones, yo tengo que contar con otra persona, o sea, y no solamente contar, sino empezar a aprender ese rol de que tengo que someterme. Al principio fue un poco difícil porque yo soy como muy acelerada de buscar soluciones y mi esposo es más bien como más calmado, más pensémoslo, meditémoslo. Y a mí eso como que a veces no es tan fácil uno aceptar como esa forma, que es una forma muy diferente a la mía. Y poco a poco, ya con tanto tiempo que tengo ya de estar casada en este momento, la verdad para mí ha sido un descanso someterme, porque hoy en día hay que tomar una decisión. Entonces yo le digo a mi esposo, mira, mi opinión es esta, yo pienso esto, es tu decisión, tú decides. Y a veces es muy, muy cómodo porque yo digo, el que se tiene que afanar, el que tiene que de pronto orar y si no tiene paz, volver a orar. Y obviamente yo lo apoyo, pero yo como que estoy súper fresca de que yo no tengo que solucionarlo, no tiene que solucionar él, o sea, él es el que tiene que tomar la decisión. Muchas veces yo le ayudo a identificar las opciones. Entonces, mi amor, mira, tenemos esta opción A, B, C, esto es lo que yo veo, decide. ¿Sí? Entonces,
Ahora para mí ya es un descanso y como que yo le digo, esa es tu responsabilidad, obviamente no lo dejo solo, yo lo apoyo, si él toma la decisión que yo no quería, sino otra, también lo apoyo. Y yo creo que ese es el orden porque muchas veces empezamos es como a competir y queremos los dos tomar decisiones y los dos hacer las cosas a nuestra manera y no va a funcionar, que eso es lo que pasa en una empresa. Y hoy mirando en retrospectiva, cuando yo vivía sola, y eso para las mujeres que de pronto no están casadas, así también debería ser con Dios. Y nosotros no lo hacemos así. O sea, yo decirle, Señor, mi punto de vista es este, Señor, toma tú la decisión y hazlo como tú quieras hacerlo, Señor. Entonces yo decía, hoy en día, obviamente con mi esposo yo tuve que tomar la decisión de someterme a él y dejarle a él tomar la última palabra, la decisión final, pero nosotras deberíamos hacerlo cuando yo lo debería haber hecho, tener esa disciplina cuando estaba sola, decirle al Señor, Señor, hay que hacer esto, mi punto de vista es este, mi deseo es este, pero Señor, toma tú la decisión. ¿Sí? Y muchas veces, y yo, es algo que el Señor me está enseñando en esta época, nosotros recurrimos a Dios en el último momento, o sea, como que le decimos, Señor, tengo A, B y C, lo voy a hacer de esta manera, o sea, yo misma tomo mi decisión, yo misma soy mi propia señora de mis decisiones, señora de mi casa, señora de todo lo que hago, porque yo no estoy dejando al Señor que haga ni decida realmente sobre mi vida, yo soy la que estoy solucionando, recurro a Él cuando ya se me acabaron todas las opciones y nada me funcionó, entonces, eso. Gracias. O sea, dos puntos de vista de un lado al otro, porque son dos mujeres, una que está casada, otra que tiene un cargo, o sea, lo mismo como tú, Mile, lo mismo como muchas que están, son líderes, ¿sí? Tienen un liderazgo y ejercen liderazgo inclusive sobre hombres que tienen a cargo. Y, y quiero que vayamos al material porque me habla, miren lo que dice, muchas mujeres cristianas mantienen el rasgo de la sumisión lo más alejado posible a las mujeres cristianas. Es que no quiero que perdamos de vista algo, chicas, y es que aquí estamos hablando hijas de Dios. Si no estuviéramos hablando hijas de Dios, pues otra cosa sería el discurso y otra cosa se esperaría de, pues porque aquí en una persona que no es hija de Dios, una mujer que no es hija de Dios, pues simplemente Dios no va a ser su prioridad y no es a Dios al que va a querer agradar, ¿sí? Y no va a tener como propósito principal la gran comisión, que es lo que Él le ha mandado a todos sus hijos. Entonces, Él desea que así, o sea, si nosotras estamos solas, si hay mujeres solas, y porque ya no tiene la responsabilidad de hijos mayores, porque los hijos están grandes o porque la responsabilidad ya no tiene responsabilidad con sus hijos por X o Y motivo o no tiene hijos, ¿sí? El Señor quiere es que se concentre más, ok, listo, vas a ser presidente de la República, ok, te respaldo, pero ¿cómo me vas a glorificar para ser presidente de la República? ¿Sí? Entonces, si vas a hacerlo, entonces aquí está el estudio, aquí está no sé qué. Vas a ser la gerente, la gerente, vas a ser la presidenta, vas a ser la vicepresidenta, vas a ser, no tengo ni idea, la jefe, lo que sé. Ok, listo, pero ¿por qué lo vas a hacer? Lo vas a hacer es para glorificarme a mí, porque si yo te estoy dando, el tiempo es mío. Los recursos con los que te has preparado son míos. El que por el querer, el hacer en el corazón de las personas que eligieron ponerte allí soy yo, ¿sí? ¿Qué vas a hacer tú para cumplir esa gran comisión que yo te estoy diciendo? ¿O por qué motivo estás ahí? Porque porque tienes la capacidad, porque tienes los estudios, porque tú eres capaz de todo, ¿sí? ¿Cuáles son las motivaciones reales por las cuales tú estás haciendo lo que estás haciendo, aprovechando que no tienes que rendir cuentas, que no tienes que rendir cuentas? A mí me tienes que rendir cuentas, dice el Señor, pero porque yo en este momento soy tu autoridad. Al final, en ese libro que nosotros estudiamos, Autoridad Espiritual, nos dimos cuenta que al final todos siempre vamos a tener que rendir cuentas a alguien, estemos en donde estemos, en diferentes, y muchas veces las autoridades pasan de un lado, o sea, hoy soy autoridad en las mismas, por ejemplo, María Victoria es autoridad como gerente de la empresa, pero por el lado de hermana, en su rol familiar ya no es autoridad, ¿sí? Ya la forma es diferente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y no perder de vista de que aquí estamos hablando hijas de Dios, ¿sí? Dice,
Las mujeres cristianas se quieren tapar los oídos, voltear los ojos y mirar para otro lado porque rechazan por completo el tema de la sumisión y lo quieren redefinir a su manera, algunas de las mujeres, ¿sí? Porque de manera errónea piensan que la sumisión, porque eso es lo que uno inmediatamente piensa, que la sumisión significa obediencia a ciegas, ¿sí? Y resulta que allí no estamos entendiendo el concepto de sumisión que la palabra nos está diciendo. Dice que no es conformidad, que es una conformidad incuestionable, entonces yo simplemente obedezco y no digo nada, no pienso, ¿sí? No, no es que no pienses, no es que no opines, es que hay que entender la sumisión de la manera, porque cuando hay un matrimonio, por ejemplo, y yo me las quiero dar de mujer empoderada y decidir todo, el Señor respalda al esposo, no respalda a la esposa. Así funciona. El Señor no va a prosperar la necedad o el orgullo o lo que esté llevando a que yo me comporte de una manera rebelde en ese concepto que me dio Él como sumisión en una relación. Por eso es tan importante que nosotras tengamos claro, y lo mismo en las conversaciones que tengamos con nuestras ovejitas, de que por eso es que uno no se puede meter con un inconverso. Ustedes no se pueden meter con inconversos. ¿A qué se van a someter ustedes? ¿A quién se van a someter? ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué discusión van a tener ustedes de temas sobre esto? O sea, si ustedes como hijas de Dios tienen claro el tema de la sumisión ante los ojos del Señor en el matrimonio y van y terminan casándose con un hombre que no tiene claro cómo es que debe ejercer su rol de autoridad y que se tiene que sujetar a Dios y que le tiene que rendir cuentas a Dios y que la autoridad no es autoritarismo, sino que es un liderazgo espiritual amoroso, ¿sí? Que tiene unas obligaciones y unas responsabilidades ante los ojos de Dios. Entonces, a poco lo vamos mirando. En el Mujer Verdadera 101, que fue el estudio que hicimos hace bastante tiempo y que estamos haciendo ahorita con el discipulado con todas las personas, ahí fue donde aprendimos el tema del rol de la mujer y del hombre y entendimos el del rol, no, del propósito de la creación con el que Dios creó a la mujer y el hombre. Y claro que a uno se le quita una cantidad de mentiras que se había metido en su cabeza por escuchar las canciones que escuchábamos, ver las películas que veíamos, tener las conversaciones que teníamos con nuestras compañeras de colegio, con los amigos de la universidad, porque es que lo vivimos, ¿sí? Hasta en la misma familia. ¿Cuántas de nosotras acá vivimos en familias matriarcales donde la que mandaba es la mamá y no el papá? Entonces, o el papá ejercía un liderazgo autoritario y lo que generaba era un total rechazo a la autoridad del hombre, porque uno veía ese liderazgo autoritario. Los estereotipos y las ideas se equivocan y abundan. Fíjense lo que estábamos hablando del tema de los estereotipos en el primer video que les pasé. Y dice que la aplicación específica del matrimonio de tener una actitud tierna, femenina y dice como hace parte del tema de la sumisión. Aquí habla también el libro de que la sumisión no es exclusiva de la relación matrimonial y a todos se nos requiere que nos sometamos al Señor y a otras autoridades. Es importante que nosotros nos sometamos a otras autoridades. Una vez cuando yo estaba trabajando o sea, yo era bastante fuerte en mi forma o sea, no, sentía uno como que andaba a la defensiva con relación y más que todo a hombres y mujeres, porque las mujeres también en los campos laborales somos muy fuertes las unas con las otras, ¿no? Y un día el presidente de la compañía, cuando yo estaba, entré a la presidencia para presentarle un proyecto que yo le estaba diciendo y le estaba pidiendo su ayuda y él me dijo, China, es que el problema que usted realmente tiene es que usted tiene un problema de sujeción a la autoridad. La tenía tan clara ese señor y yo en ese momento les cuento que lo tomé como una adulación. Porque él me dijo, móntese una franquicia. Y ahí fue cuando salió la oportunidad de tener una franquicia, la que tuve esa como durante 9 años y que me mantuvo ocupadísima, y esa empresa fue la que me tuvo lejana de todo lo que Gloria también se perdió de su hijo, yo me lo perdí de mi hija, ¿sí? Pero yo fui capaz,
porque yo tenía problemas de sujeción y autoridad, entonces era mejor que yo fuera jefe. Imagínense eso, ¿sí? Una forma desdibujada de ver todo. Y en ese momento yo lo tomé como un halago. Entonces fíjense la mentalidad cómo va cambiando, cuántas estructuras tiene uno que quitarse de su mente, de su cabeza, de que eso no es. Dice que dice, tal vez no tengamos un esposo a quien sujetarnos, pero una disposición tierna, flexible y sumisa es vital para nuestra feminidad. No todas las personas van a estar sometidas a un esposo, lo que ya hablamos. Muy probablemente muchas de las señoras de nuestro ministerio vayan a mantenerse solas. A muchas ni siquiera les interesa tener un esposo, ¿sí? A otras sí, pero a otras no. A otras les tocará por las circunstancias, ¿sí? Pero lo que sí debemos conservar es la esencia con la que Dios nos creó, que es una disposición tierna, flexible y sumisa que hace parte de la feminidad, que eso es lo que estamos aprendiendo en el discipulado general y lo que vimos en algún momento cuando estudiamos el diseño divino 101. La sumisión es un concepto que va de la mano con la autoridad. Sumisión y autoridad van de la mano. Ambas encuentran su origen en un sentido en la relación entre Dios Padre y Dios Hijo. Dios Hijo, o sea, el Hijo se sometió al Padre. ¿A qué? A la autoridad de su Padre. Recuerden que, no sé si escucharon, bueno, estuvimos en Semana Santa hace poco y cómo vimos, o sea, el Señor Jesucristo estaba angustiado, le dijo, mira, por favor, es posible que yo no pase por esta copa, sí, pero si es tu voluntad. Siempre nos dio el ejemplo de sumisión. Siempre, siempre, siempre la sumisión a su Padre. Y nos dio también el ejemplo de que la sumisión no es tan fácil, que muchas veces nos va a doler, muchas veces nos va a costar mucho trabajo. Muchas veces. Otra razón por la que muchos batallan, la que muchas de nosotras batallamos con la sumisión, es que la confundimos con la obediencia, ¿sí? Y ambos términos están, claro, relacionados entre sí. Con la obediencia, desde luego que están relacionados. Pero aquí, fíjense que quiero hacerles resaltar el tema de que la obediencia está básicamente relacionada con el comportamiento de la persona. Pero la sumisión está relacionada con lo que hay en el corazón respecto a la persona. Por eso es que, por ejemplo, cuando uno tiene un perrito, no hablemos de eso, hablemos de niños. Y entonces está el método conductista, ¿sí? Y entonces el método conductista es que uno logra que a través de que el niño no hizo, a mí eso me lo enseñaron en algún momento y lo hice con Sofía, que un cuadro en donde si Sofía lograba 10 caritas felices, lograba tal premio. Si tenía 5 más, lograba tal cosa. Al final ella no cambió su corazón, fue solamente su conducta. Ella no, para ser ordenada, por ejemplo, no fue eso lo que pasó, no me acuerdo cuándo fue que yo utilicé ese tablero, pero supongamos que para que uno quiere lograr que un niño sea ordenado. Y entonces el niño organiza, no porque sienten el rechazo a estar entre el desorden y todo, sino porque es que se va a ganar el premio y eso al final no está cambiando el real concepto que debe estar cambiando. Entonces el Señor ve es que nosotros tengamos la sumisión en nuestra actitud en el corazón y la obediencia hace parte de nuestra conducta. Eso es algo muy chévere que nosotros tenemos que diferenciar. Mientras que, entonces, ser sumiso significa tener una reacción, un espíritu deseoso, entonces ahí ya es diferente. Y si vincula la obediencia, un espíritu deseoso de obedecer. O sea, Señor, sí quiero obedecerte, ¿sí? Es diferente al que va y dice, ay, no, entonces listo, yo voy y lo hago. Entonces terminó haciéndolo a las malas y lo hizo, y la conducta, pero su corazón siguió teniendo ese rechazo hacia eso que le mandaron a hacer. Entonces, la sumisión es tener esa actitud correcta hacia el tema de obedecer. La sumisión es una disposición del corazón que nos lleva, y aquí estamos hablando, a doblar la rodilla a Dios, porque estamos hablando hijas de Dios, entonces estamos diciendo sí, Señor. Cuando uno le dice sí, Señor, ¿qué significa Señor? Señor es que acepto tu soberanía sobre mí, ¿sí? Eso es, cuando yo te digo, eres mi Señor y mi Salvador,
Mi Señor es el Señor que me está diciendo, es una autoridad que yo estoy diciéndole a Él que es para mí, al estar aceptándole que Él es mi Señor y Salvador. Dice que es totalmente posible tener una actitud del corazón respetuosa y sumisa y al mismo tiempo negarse a obedecer a una autoridad humana que nos pide desobedecer a Dios. Entonces eso lo vimos cuando estudiamos el libro de madurez espiritual, de autoridad espiritual. Cuando en algún momento una autoridad nuestra nos está diciendo que hagamos algo que vaya en contra de la autoridad, que vaya en contra de lo que Dios dice que se debe hacer, ahí sí la autoridad que debemos respetar es la autoridad de Dios. ¿Sí? Y puede ser en tantas cosas que se pueden presentar en nuestra vida, ¿sí? No sé si tienen en mente algún ejemplo en la que uno diga, caramba, o sea, y no es por parecer necio, no es porque uno sea irreverente, sino porque por encima de toda la autoridad, de las autoridades, está el Señor, es la autoridad de Dios. Y esa es la que nos rige realmente a nosotros. Y por esa autoridad que nos rige a nosotros, nosotros nos debemos someter a las autoridades que Él mismo delega. ¿Sí? ¿Por qué cultivar? Dice, vamos a mirar entonces el tema de por qué debemos cultivar un espíritu afable. Si vamos a la primera parte, que es una posición privilegiada, nos habla de la historia de la mujer de Zebedeo, de Salomé. Y nos cuenta la historia de que esta señora era una señora que tenía una posición muy acomodada, en que ella tenía un negocio muy exitoso y ella mandaba y ella hacía y ella disponía, era una matrona en su casa, era una señora que controladora. Ella fue la que fue y le dijo al Señor Jesucristo a los hijos, les dijo a los hijos de ella se fueron se siguieron al Señor Jesucristo, ¿sí? Ella como que dio su ok, listo, vayan, sigan a Jesucristo, pero de alguna manera llegó y fue y le dijo a sus hijos, oigan, este señor es como popular, supera a Juan el Bautista, porque ellos fueron primero discípulos de Juan el Bautista, y entonces llega y dice, vengan, vayan y síganlo, pero siempre al ladito de él, porque es que los segunditos después de Jesús, ustedes, hijos míos, le decía la mamá a sus hijos. Entonces, esta mujer, esto lo encontramos en la Biblia, donde se está relatando toda la historia de los discípulos. Salomé se dio cuenta de que finalmente sus hijos, en Mateo, me buscan Mateo 20, 28, por favor. ¿Quién me lo busca? Mayito o Isa. Mateo 20, 28. Entonces, ella, inclusive cuando empezó el ministerio del Señor Jesucristo y todo, ella apoyó económicamente el ministerio, porque era una mujer que tenía economía, que tenía nombre, que tenían poder de alguna manera en el medio donde ella se desenvolvía. Y entonces ella va y dice, ven, Señor, entonces léemelo, por favor. Dice, entonces la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, preguntó Jesús. Ella le dijo, ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, respondió Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos. Les aseguro que beberán de mi copa, dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron, los otros 10 se indignaron con los 2 hermanos. Jesús los llamó y... Listo. Díganme, chicas, ¿qué motivó a esta señora? ¿Qué razones motivaron a esta señora, a esta mamá, para que sus hijos obtuvieran las posiciones más altas, para que estuvieran al lado, uno a la derecha y otro a la izquierda? ¿Qué motivación podía tener ella? Piensen, pónganse en el lugar de ella. Ustedes son las mamás de los discípulos, de los 2 discípulos, y de Jacobo y de Juan, ¿sí? De Santiago y Juan son realmente. Dime, Janet. Orgullo, vanidad, ¿sí? Posición, prestigio, hacer alarde.
Total, esas fueron las motivaciones de ella para decirle, oiga, déjeme ahí a mis hijos al lado porque ella tenía eso en su mente, que el valor lo veía, era traducido en ese tipo de características, ¿sí? Y eso ocurría con personas que estaban al lado de Jesucristo. Entonces, la autoridad y la sumisión, de acuerdo a lo que se habla acá, hay unas características. Dice, la sumisión es un concepto que va de la mano con la autoridad como las dos caras de una moneda. No se pueden separar la una de la otra. Son complementarias, ¿sí? Ambas son inseparables. Ambos conceptos hallan su origen en un significado de la divinidad, ¿sí? O sea, todo tiene que ver con el Señor. Salomé actuó bajo la premisa equivocada de que una posición de autoridad era superior y más deseable, porque ella quería que sus hijos tuvieran autoridad. En su mente el poder implicaba asegurar una mayor posición, poder, privilegio y prestigio para usarlo en su propio beneficio. Quien dirige y gana y los demás que sean sus subalternos, los que pierdan, ¿cierto? Entonces, fíjense que de alguna manera la escritura nos está describiendo una imagen radicalmente diferente de la verdadera naturaleza de lo que es la autoridad. O sea, ella estaba desdibujada del tema de lo que es la autoridad. Pero aquí les voy a describir unas características de lo que sí dice la palabra de que es autoridad. Dice, la autoridad no se autoproclama, la autoridad es delegada por Dios. Entonces, no es que por eso es que cuando se tiene un esposo, por ejemplo, yo me pongo a pensar con relación a mí, ¿sí? En el tema de lo que hacemos con Iván y todo. Y si yo me pongo a imponer las cosas como yo las quiero, o sea, yo ya lo entendí, ¿sí? De que es como, o sea, el Señor y respalda son las decisiones de mi esposo. Que mi esposo me consulta, que mi esposo escucha todo lo que yo le digo, que yo influencio lo que él piensa y lo que él hace, pues claro, ¿sí? Soy la mujer detrás de todas las cosas que hace Iván. Pero el que toma las decisiones es él. Y yo hoy en día comprendo tantísimo ese concepto que yo no me atrevo a pasarme la autoridad de Iván. Pero yo no me atrevo a pasarme la autoridad de Iván, se los digo de verdad por temor de Dios. Yo no me atrevo porque yo sé que el que respalda es él y si yo llego a tomar una decisión contraria a él, inmediatamente yo ya pienso y siento que no voy a estar que esa decisión no va a estar respaldada por el Señor. Porque el Señor respalda lo que él ha delegado, porque esa autoridad es delegada por él, no es autoproclamada. Mayito. Pues yo no tengo esposo físico, pero yo me acuerdo que Janet nos enseñó eso de que Dios respalda digamos, la decisión del hombre y como pues la tarea era practicarlo con mi hijo. Entonces yo lo hice y yo me sorprendo de ver que sí, Dios respalda. Pues yo lo digo porque, verdad, a mí también me costó al comienzo entenderlo, ¿no? Y lo lloré y todo y le decía, Señor, sáname porque detrás de eso hay muchas heridas. Y yo decía, ¿cómo no? Nadie me enseñó, ¿no? Dice, ¿cómo no aprendí esto antes? ¿Mm? Y empezar a soltar. Y yo soy a veces de que quiero ver, ¿no? Y lo hice y miré a ver qué pasaba y vi que sí, que Dios respalda a los hombres mucho, y más un hombre que de verdad está con Dios y que está haciendo las cosas pues con Él. Es muy, muy bonito ver ese respaldo y lo quiero reforzar porque esto yo sé que es de que el Señor nos siga transformando y nos siga transformando. Gracias. Mira, ¿qué más características? Gracias, Mayito. Sí, y yo lo vi, o sea, es que lo hablábamos nosotras. La autoridad no es una posesión personal, solo administra y maneja lo que le pertenece a Dios. Miren eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues si la persona que tiene la autoridad delegada por Dios lo hace mal, eso es problema de esa persona. ¿Sí? Es que yo no diezmo porque ya se roban la plata. No, es que yo soy obediente, yo lo hago, es mi autoridad, me están diciendo que lo haga, no sé qué. Ya la persona que es autoridad y si lo hace mal, eso es un tema que se tiene que entender con Dios, con los jefes, ¿sí? Con cuántas situaciones se presentan, muchas.
La autoridad no tiene que ver con derechos, sino con la responsabilidad. Entonces, y estamos hablando no solamente de esposos y de esposas sometiéndose a esposos. Esto todo tiene que ver con cualquier área de la vida. No consiste en buscar protagonismo, sino en dar importancia. No es dominante ni dictatorial. Es humilde y amable. El que tiene autoridad o sea, ustedes, las que son autoridad en sus empresas o en sus trabajos, ¿sí? Ustedes deben ser humildes y deben ser amables. Evalúen, ¿sí? Porque es que ahí está la sujeción que Dios quiere que ustedes tengan ejerciéndolo con. O sea, no es que como ustedes no son casadas, esto no tiene que ver con ustedes. No, eso no es cierto. ¿Mm? Porque es que aquí se está hablando en general. Estamos hablando de la actitud de nuestro corazón con respecto a qué hacer lo que Dios nos dice que hagamos. La autoridad no es tomar sino dar. No es obtener egoístamente, sino un sacrificio desinteresado. Toda autoridad debe rendir cuentas a otra superior y todas las autoridades le rinden cuentas a Dios, el Padre, que es la máxima autoridad de todas. Fíjense el tema. Por favor, me leen Marcos 10, 42, 43. Mayito, búscamelo, porfa. Marcos 10, 42, 43. Tengo el del libro o lo uso. No, Porque es que no, busca el de Nueva Versión Internacional, porfa. Marcos 10, 42, 43. Listo, pero entonces espérate un momento, ya lo vas a leer, voy a distribuir unos versículos bíblicos. María Victoria, búscame 2 de Corintios 1, 24. Mile, búscate Proverbios 20, 28. Sony, búscate Romanos 13, 4. Arelis, búscate Hebreos 13, 17. Angelita, búscate 2 de Corintios 13, 10. Glorita, ¿ya te dije Glorita o no? No, Yanecita, no me has dicho. Juan 7, 18. Listo, arranquemos entonces, porfa, leamos Marcos 10, 42, 43. Pongan atención. ¿Con 2 Corintios? Okay. Listo, ya. Es que me demoro en buscarlo. Ya, dice. Así que Jesús los llamó y dijo, como ustedes saben, los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. El que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Y eso se los recomiendo que lo vuelvan a leer, porque es que de esa manera es como Dios no quiere que sea el liderazgo. ¿Sí? Entonces miren esas características y fíjense si ustedes como jefes están siendo de esa manera, chicas. En cambio, ese liderazgo, la manera de servicio autoritario y egoísta y el poder con el que los gobernantes de ese tiempo ejercían la autoridad era un contraste total con la forma de autoridad con la que en ese momento estaba hablando el Señor Jesucristo, se estaba diciendo. La autoridad funciona en la divinidad y la manera en que Dios gobierna amorosamente a los ciudadanos de su reino. Recuerden que ¿qué es Dios? Dios es amor. ¿Y qué significa eso? Que todo lo transversaliza. O sea, el amor transversaliza todo y permea todo. ¿Sí? Y dice, Jesús no dijo que las estructuras de autoridad no debían existir, sino que retó a las ideas populares acerca de la verdadera naturaleza de la autoridad y aclaró lo que realmente significaba el liderazgo. Y súper aprender esto, ¿no? O sea, qué interesante todos estos conceptos bíblicos
para llevarlos a cualquier área de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, como autoridad de mis hijos, ¿sí? O como la autoridad que soy de ustedes en este momento. Cada una ejerce una autoridad en algún momento, ¿sí? Bueno, hay unas características que están enseñándonos la naturaleza de la autoridad. Entonces yo quiero que la que lea el versículo lo lea tan concentraditamente que me diga qué característica está reflejando, o sea, qué característica de la naturaleza de la autoridad se está reflejando en el versículo que le corresponde leer. ¿Listo? Entonces arranquemos con 2 Corintios 1:24. Lo lee la persona que lo tenga y me dice qué característica resalta de la autoridad, de la naturaleza de la autoridad en ese versículo. Dale 2 Corintios 1:24. 2 Corintios 1:24. No es que intentemos imponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. Aquí, espérate que... Espérate porque se me perdió. Yo pensaría que la autoridad se preocupa por el bienestar y, bueno, es que no me servía una autoridad piadosa, trabaja contigo para tu gozo. Es que me servían todas. Una autoridad, fíjense la característica, una autoridad Sí. piadosa trabaja conmigo o yo trabajo con las personas a las que ejerzo esa autoridad para que esas personas tengan gozo. Imagínense. Señorita. Es muy diferente a lo que se ve, a lo que uno conoce como autoridad, ¿no? Entonces, una autoridad piadosa trabaja contigo para tu gozo. Proverbios 20:28, porfa. La misericordia y la verdad sostienen al rey. Su trono se afirma en la misericordia. La característica es misericordia. Debe ser misericordioso. Una autoridad, sí, debe ser misericordiosa. También ahí uno lo tomaba de acuerdo a como el comparativo cuando ustedes lo hagan, que una autoridad piadosa está motivada por el amor y el compromiso, ¿sí? Pero la misericordia hace parte de la autoridad. Romanos 13:4. Pues está al servicio de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. La autoridad es para mi bien. La autoridad piadosa sirve de canal para la protección y la bendición de Dios. Los gobernantes son siervos de Dios para el bien de las personas a las que gobiernan. ¿Sí? Hebreos 13:17. La palabra de Dios dice así: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Nos pide obediencia, nos pide que que apliquemos, ¿cierto? Cualquier norma con alegría, que esta autoridad que tenemos produzca en los demás también ese querer obedecer, pero así de esa misma manera, con alegría, y eso también nos traerá alegría a nosotros. Una autoridad piadosa se preocupa por mi bienestar. O nosotras, si somos la autoridad, nos debemos preocupar por el bienestar de los demás. Segunda de Corintios 13:10, por favor. Por eso escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. La autoridad es para edificar y no para destruir. Así, literal. Una autoridad no destruye. Una autoridad piadosa fortalece.
Juan 7:18. Janet, soy yo. Ya, espérame que está acá. Dice, el que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin maldad. Entonces, nosotros debemos darle la gloria a Dios para ser íntegros y no tener maldad. Exactamente. Una autoridad piadosa no se glorifica a sí mismo, sino que glorifica a Dios y manifiesta su carácter. O sea, por eso es que tanto recalco, aquí estamos hablando, somos hijas de Dios, ¿sí? Entonces, miren todas las características, se las voy a volver a repetir. Una autoridad piadosa está motivada por el amor y el compromiso. Una autoridad piadosa fortalece, no destruye. Una autoridad piadosa sirve de canal para la protección y bendición de Dios. Los gobernantes son siervos de Dios para tu bien. Una autoridad piadosa se preocupa por tu bienestar. Una autoridad piadosa trabaja contigo para tu gozo. Y una autoridad piadosa no se glorifica a sí misma, glorifica a Dios y manifiesta su carácter. Esa es la autoridad que el Señor quiere que los hombres ejerzan sobre las esposas, que los esposos ejerzan sobre las esposas. ¿Mm? Por eso es que es tan importante que un hombre conozca qué es lo que Dios espera de él. Si vemos más adelante, vamos a ver que la sumisión, dice, es sin duda una palabra de connotaciones muy negativas, porque suele siempre asociarse con una posición como de indeseable, la sumisa, ¿sí? Usted escucha la palabra sumisión y se siente negativa la palabra cuando uno se refiere a ello, ¿cierto? Como que implica que está subyugada, que hay una conquista ahí encima de eso de lo que yo estoy diciendo, que se somete, ¿sí? Como una inferioridad, como lo que tanto están hablando hoy en día del feminismo, de los opresores todo el tiempo, ¿sí? Eso, como una opresión. Entonces, son pocas personas las que entienden ese verdadero significado que nosotros hemos hablado de la sumisión y la ven como una verdadera bendición. ¿Cómo reaccionas ante la idea ahora de ser sumiso? ¿Sí? Entonces si uno lo preguntara, uno dice, me da rabia, o sea, esa palabra la rechazo, esa palabra no me gusta, esa palabra, o sea, pueden haber muchas. Cuando nosotros hablemos con nuestras señoras, este es uno de los temas más álgidos para nosotras, chicas, y por lo tanto para todas las mujeres que nosotros discipulamos. Y por eso es tan importante que nos nutramos de todo lo que nos estamos nutriendo acá, porque con base en lo que estamos aprendiendo en estos discipulados es que nosotras le vamos a hablar también a las mujeres cuando tengamos esas conversaciones de lo que cada una nos diga que esté pasando con ellas, porque siempre nuestra base, recuerden que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra, fíjense, es muy interesante, es que muy chévere. Estoy en una clase de lingüística que es la que más me ha comido la cabeza en todo el Factor, la verdad. Y en esa clase de lingüística uno aprende a manejar unos diccionarios que muestran las raíces de las palabras, ¿sí? Y entonces la palabra griega traducida como sujetas, sumisas en la nueva versión internacional, es la palabra hupotazo. Y hupotazo significa debajo de o por debajo de, ¿sí? El hupo. Y el tazo es poder poner en orden y arreglar y alinear. O sea que la palabra antiguamente, ¿sí? Significaba colocarse debajo de una manera ordenada en la posición apropiada para un rango. Eso tenía mucho que ver como con temas militares. En este caso indica que el Señor quiere que la esposa se alinee voluntariamente bajo el liderazgo de su esposo. Y aquí hay una cosa que se las quiero leer literal. Es importante notar que el término para sumisión usado para la actitud deseada en las esposas es diferente del que se utiliza en referencia al comportamiento de los hijos hacia los padres y la respuesta de un trabajador o un siervo hacia su amo en ese momento. En el caso de los niños y siervos, la palabra no es jupotazo, sino jupacauo,
que por eso es interesante conocer cómo funcionan, porque es que cada idioma era diferente de acuerdo a las traducciones, el uno era, y dependiendo también del contexto significaba la palabra. Y la palabra jupo es bajo, por debajo de, y acau, ¿sí? Que fue la otra parte, es jupococauo, es poner atención y obedecer. Entonces acuérdense lo que estábamos hablando de la diferencia entre la palabra obedecer y la diferencia de la palabra sumisión. Entonces significa someterse a una orden o fuerza superior sin desearlo necesariamente. Un hijo se tiene que someter a la autoridad de su padre, le guste o no le guste, y lo mismo un empleado, ¿sí? Pero en cambio una esposa no, porque es diferente. El término de sumisión no es obediencia, no es obediencia solamente, es una actitud del corazón para estar alineada, ¿sí? Con el liderazgo de mi esposo. Muy diferente, ¿sí? Les puedo decir, dentro de las cosas que ocurrían, y este concepto es increíble, cómo cambia el conocer, ¿sí? La forma como funcionan las cosas. Yo lo hablo porque lo he hablado ya en testimonios, eso ya están puestos en internet y todo, pero cuando yo me casé con mi esposo, yo me casé en una posición de hija y me comporté como hija durante los primeros 7 años que fueron muy malos en el matrimonio, porque primero me casé con una mentalidad de hija porque yo obedecía. ¿Por qué? Porque yo misma asumí esa misma posición, ¿sí? Porque yo misma, digamos que al final nosotras somos las que tomamos las decisiones de cómo nos comportamos, cómo creemos, cómo interpretamos, como todo, ¿no? Y cuando yo llego y pasa todo este tema revelador con relación a aprender cómo es realmente lo que Dios espera que yo como mujer y mujer esposa debo ser, eso fue como, wow, o sea, me quito la venda y yo digo, la palabra sumisión para mí, lo que les decía, me entraba en reversa y no había posibilidad alguna de que yo la viera como algo positivo, ¿sí? Pero cuando llega y se cambia la mentalidad, porque es Dios el que hace que nosotras seamos las que recibamos estas verdades en nuestro corazón. Y empiezo también, acuérdense que como de la abundancia del corazón habla la boca, o sea, nuestras obras dependen de lo que hay en el corazón. Entonces, cuando yo me empiezo a comportar con esa sumisión que viene de mi corazón hacia mi esposo, no, qué cambio tan radical. Y viene a ser exactamente lo mismo que decía Isa, qué descanso. O sea, vaya, tome usted las decisiones, pero ya no con ya con la actitud correcta de mi corazón, sabiendo que Dios lo está respaldando a él. O sea, son muchas cosas las que hay que aprender de la palabra de Dios definitivamente. Vaya ve. Janet, ahorita que hablas de esta palabra jupotazo y la otra, se me vino a la cabeza la jupa del matrimonio judío, que es también un manto de cobertura y de autoridad. Se me vino, no sé si sea de pronto la misma raíz, ahora que decías que el tema de la lingüística, creería que es la misma raíz, que la jupa nos habla del tema de autoridad y de sumisión. La jupa se pone, ¿por qué? Porque los hombres que se ponen la jupa es para mostrar la jupa es el kiosco, el toldo la que cosita ponen en la blanquita ceremonia. que está mostrando la soberanía, es diciendo, el Señor está por encima mío. Yo me someto a Él. Eso es lo que significa. Y la jupa es ese toldo que ponen en los matrimonios judíos, donde se hacen el novio y la novia, para hablar de la sumisión al Señor en su unión matrimonial. No sé si de pronto tiene alguna relación, pero no sé, en eso sentí que me pareció bonito. Tiene todo sentido de que sí. Sí, lo buscaré en el diccionario, que ahí lo debe decir. Entonces, fíjense que es muy diferente y ahí miren lo que habla. Dice, entre un padre y un hijo, la diferencia entre un padre y un hijo donde él es pequeño y maduro y necesita ser direccionado, ¿sí? Guiado, corregido. La relación entre esposo y esposa es una relación como entre socios iguales. Pero ¿quién decide?
la última palabra, ¿sí? Es muy diferente. Si uno lo quiere llevar como un término más razonable, ¿no? Como para entenderlo un poquito más. Miren lo que dice. Los padres tienen la responsabilidad de tener a un hijo bajo sumisión, aunque éste no lo desee. Ese es uno de los requisitos que le ponen a los diáconos, por ejemplo. Cuando dice los diáconos deben tener las siguientes características, que los dice la palabra, y dentro de eso es que los hijos deben estar sujetos a la persona, al diácono. Que los hijos no deben estar en rebeldía. A veces las entidades, y así dice, los padres lo tienen que hacer así el hijo no lo desee. A veces las autoridades gubernamentales deben del mismo modo obligar a los ciudadanos a obedecer sin que estos lo deseen. Pues sí, eso pasa. Pero estos patrones no se aplican a la relación matrimonial. Bíblicamente la sumisión de la esposa es por elección propia. Un esposo no tiene derecho a exigirle o de obtener obediencia de parte de ella. Su única responsabilidad es amarla, atraerla y humildemente sacrificarse por ella como Cristo lo hizo con su iglesia. La sumisión voluntaria de una esposa a la autoridad amorosa de su esposo refleja la sumisión voluntaria de Jesucristo a la autoridad del Padre. Yo no me sujeto porque mi esposo me exige, es que usted se tiene que sujetar, porque yo soy su esposo. Yo me sujeto porque el Señor me está diciendo que me sujete, porque es que le digo, pero si mi esposo se comporta de la manera piadosa como el Señor está diciendo en su palabra, porque él se sujeta a Dios, pues sujetarse a ese hombre realmente es mucho más fácil que sujetarse a uno tirano, que ya vamos a mirar el tema de qué pasa como tantos casos que han pasado en nuestro ministerio, de hombres que han ejercido una autoridad, pero mal. Entonces la mujer se tiene que aguantar eso porque hay que sujetarse, entonces, y también hay una reflexión al respecto. Entonces, recordemos ese cuadrito que había antes que dice que está Dios, Cristo, ¿sí? Está Dios y Cristo se somete a Dios. Está Cristo, está la iglesia que se somete a Cristo y está el esposo, la esposa que se somete al esposo, ¿sí? Entonces ahí se está mencionando como diferentes grados de autoridad que ha mencionado el Señor en su palabra. Entonces, les voy a hacer una pregunta, me responden por ahí dos de ustedes. Si alguna de las chicas que nosotros llamamos le preguntan por qué la Biblia dice que las esposas se deben someter a sus esposos, ¿ustedes qué le dirían? ¿Qué explicación le dan? ¿Quién me dice? Yo me sujeto a mi esposo porque mi esposo está sujeto a Dios y yo soy sujeta al Señor, ¿no? Porque es un mandato de Dios. Si el esposo no se sujeta a Dios, ¿qué? ¿Sí? O sea, yo me sujeto a mi esposo porque mi esposo se sujeta a Dios. Sí, ok. Pero es que realmente hay casos en los que el esposo no se sujeta a Dios y son casados. ¿Sí? Dios respalda la autoridad. Yo creo que no, porque el Señor tiene en la palabra una condición más bien, o no sé si sea condición, pero dice, así como el hombre se sujeta al Señor. O sea, yo siento que, y creo que si no está sujeto al Señor, no hay lugar. El hombre no está sujeto a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿la mujer puede ser rebelde? No es necesariamente rebeldía, la mujer se sujeta a Dios y haría las cosas que el Señor le está mandando a hacer. Pero en términos de la mujer con respecto al hombre, no creería yo. Que eso conlleva algunos principios de incumplimiento en su rol, sí, claro. Y lo hará en obediencia al Señor. Pero cuando el hombre es el que toma una decisión o toma alguna directriz en el hogar, como no está sujeto al Señor y si está en contra del Señor, pues no creería yo. Pero eso no necesariamente que esté, yo pienso que no necesariamente en ese caso particular hubiera rebeldía, no creo. Janet, yo lo veo como, es que para mí el orden de que Dios ha colocado al hombre como cabeza en el hogar
es como el orden que Dios le dio al hogar. ¿Sí? Es como una empresa, uno llega a la empresa a trabajar y ahí hay un jefe y hay un gerente y hay un subgerente y ese es el orden que tiene la empresa porque pues no todos pueden llegar y tomar decisiones y hacer como quieran porque eso se vuelve un desorden en la empresa. ¿Mm? Entonces, así como yo llego a trabajar y yo pues a mí me asignan un jefe y yo tengo que escuchar las instrucciones que mi jefe me da y pues colaborar, entrar en esa sincronía que tiene el equipo para poder llevar a cabo los objetivos, ¿sí? Entonces hay un líder y hay unos cargos y así de esa manera es que marchamos ordenadamente. Lo veo también en el hogar, o sea, en el hogar Dios colocó al hombre como esa liderazgo, esa cabeza y él a través de ese liderazgo es que le da al hombre como la forma de cómo direccionar. Yo creo que independientemente sí, la mujer debe someterse, a no ser de que el hombre tome una decisión que vaya en contra de un principio bíblico. En ese sentido, sí, ya pues uno dice, no, o sea, esto no lo voy a hacer porque es pecado, porque Dios me ordena en la palabra que no lo debo hacer. Pero del resto, sí creo que la mujer debe someterse en el sentido de que ese es como el orden, la organización, el orden organizacional que Dios le dio al hogar. Así es, porque esa es la respuesta. Pero antes de Sony. No, en línea con lo que dice Isa, porque finalmente la Biblia misma dice que toda autoridad es escogida por Dios y es impuesta por Dios. Entonces, finalmente, independiente de que el esposo esté o no esté sometido a Dios en ese momento es la autoridad y la única forma para yo no someterme es cuando me está llevando a hacer algo que está por fuera de lo que Dios tiene para mí, del plan de Dios y de lo que bíblicamente dice. Y esa es la forma como la palabra de Dios lo dice, ¿sí? Y con relación al ejemplo que da Isa es clarísimo, es que mucho cacique y poco indio no es posible, o sea, todo el mundo mandando y todo el mundo queriendo decir, no va a haber forma, o sea, no, el liderazgo ejercido, esa sumisión a un liderazgo debe surgir porque alguien al final tiene que tomar la decisión, ¿sí? Muchas decisiones en un matrimonio se van a tomar en consenso, claro, ¿sí? Pero y cuando no, al final siempre va a tener alguien que tomar la decisión y es como esa organización a lo que estaba haciendo Isa referencia. Si le preguntamos a Jesús cómo se siente respecto a la idea de la sumisión, sin duda él nos respondería, la sumisión es un privilegio y una bendición. Cristo modela el verdadero significado de autoridad y sumisión en su relación con Dios el Padre. Él es el modelo perfecto de sumisión y su relación con la Iglesia es el modelo perfecto de la autoridad. La relación esposo y esposa es el símbolo terrenal físico creado para destacar la naturaleza de estas relaciones. Muy lindo porque aquí, o sea, realmente todo se trata es del Señor. En este caso que estábamos hablando de matrimonio se refleja pues es al Señor, a Dios. Las relaciones de autoridad y sumisión deberían desplegar la gloria de Dios y del Evangelio. En un matrimonio, el matrimonio debería ser la relación que refleja más que todo la profundidad de la bondad, de la unidad, el amor y el deleite, pero pues la verdad es que eso no es lo que se está viendo hoy en día y cada día va a ser peor con las diferentes ideologías que se están viendo culturalmente, ¿sí? Bueno, muy interesante todo lo que estamos viendo, ya casi vamos a terminar, pero antes para no dejar esta última, lástima que no alcanzamos todo, pero o sea, algunas de las condenaciones bíblicas más terribles van dirigidas a los líderes que no ejercen la autoridad de manera piadosa. El Señor dice, leamos Zacarías 10:3, porfa, quien es la primera que lo tenga. Yo. Dale. 10:3. Se enciende mi ira contra los pastores. Castigaré a esos machos cabríos. Ciertamente el Señor Todopoderoso cuida de Judá, que es su rebaño, y lo convertirá en su corcel de honor el día de la batalla.
Diciendo Dios que a él aborrece las autoridades que abusan de su autoridad y maltratan a sus ovejas, ¿sí? Y claro que él está en total desacuerdo con eso y no está, y va a haber consecuencias al respecto. También hay otros dos versículos que son Ezequiel 34 del 1 al 4 y Jeremías 23, 2 que se los voy a leer y dice, así ha dicho Jehová, este es en Reina Valera, el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños, no fortalecisteis las débiles, no, busquémoslos, porque así suena muy raro. Ezequiel 34 del 1 al 4, María B. y Jeremías 23, 2, por favor, Isa. O sea, Dios sí se enoja muchísimo con los líderes egoístas, los líderes dominantes, los líderes fuerzudos, rudos. Este tipo de comportamiento es un abuso impío y detestable de la autoridad dada por Dios, ya que toda autoridad le pertenece a Dios y es una seria tergiversación de su carácter. Dale los versículos, por favor. Ezequiel 34, 1 al 4. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor y Dios. Hay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar el rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida. No han traído a la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Jeremías 23, 2, ¿hasta qué versículo, Janet? Ok, por eso, así dice el Señor, el Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo, ustedes han dispersado a mis ovejas, las han expulsado y no se han encargado de ellas. Pues bien, yo me encargaré de castigarlos a ustedes por sus malas acciones, afirma el Señor. Las características, sí, o sea, el abuso de la autoridad es abominable para Dios. El que quiere que los líderes sean pastores según su propio corazón. Dios quiere que los pastores sean líderes, que los líderes sean pastores según su propio corazón. O sea, el corazón de Dios. Los que están en posiciones de autoridad tendrán que rendirle cuentas a Dios por su forma de ejercerla. Y son varios los versículos que hablan la palabra sobre el tema. Serán juzgados con mayor severidad, porque entre más responsabilidad, más severidad vamos a tener, o sea, más exigencia para nosotros. Cuando las autoridades son rudas y abusivas, podemos confrontarlas humildemente, pedirles cuentas o apelar a una autoridad superior para que intervenga. Nuestra máxima obligación es para con Dios, nuestra autoridad suprema. No estamos obligadas a obedecer a las autoridades cuando nos demandan sumisión de forma claramente apartada de la verdad bíblica. En tales situaciones debemos obedecer a Dios en vez de el hombre. Queremos ser muy claros respecto a que someterte a tu marido, estamos hablando aquí específicamente a las mujeres casadas, no significa que cedas al maltrato ni que te resignes con pasividad a hacer lo malo y renunciar a tu responsabilidad de confrontar el mal diciendo la verdad en amor. La sumisión no es obedecer por obedecer, sino estar dispuesta a ser liderada de forma dócil, deseando honrar la autoridad dada por Dios y respetando sus estructuras humanas de autoridad. Es tener la sabiduría para discernir la mejor acción a seguir y valentía de hacer lo correcto. Hay muchos versículos, la verdad es que me encantaría que ustedes realmente hagan el estudio, o sea, hagan el estudio bíblico del libro, o sea, semana a semana, porque es que si no lo hacen y no leen, ustedes mismas se pierden de mucho. Aquí estaba hablando en el siguiente capítulo de cómo en diferentes épocas, y hoy en día lo vemos, las mujeres irreverentes, o sea, los nombres se vuelven famosos y empiezan a ponerles nombres famosos a las hijas de acuerdo a la irreverencia a la más irreverente que esté en ese momento mostrando el mayor empoderamiento y la que muestre como la mujer más, sobresaliente, ¿no? Y fíjense que, por ejemplo, en el avión, vuelvo otra vez a mi viaje,
me vi la película de Frida Kahlo. Yo no tenía la menor idea, yo no entendía para nada los cuadros de esta señora, además que me parecían como muy desagradables. Y yo decía, ¿por qué es tan famosa? ¿Por qué la nombra todo el mundo? ¿Por qué la siguen? Y vi la película de la biografía de ella. Efectivamente, sí, una mujer muy tesa para salir adelante de toda esa gran cantidad de cosas que en su salud tenía, pero también vi que era una mujer muy irreverente, ¿sí? Y ella iba con el tema de su izquierdismo y era lideraba cosas y ella tomaba decisiones, pero era muy fuerte su carácter y muy que podía desdibujarse y se ve como o sea, yo estuve buscando mujeres que influenciaban, mujeres de influencia y ella estaba en muchas partes. Entonces, la arrogancia, la irreverencia, la sagacidad, miren, el tema son muy resaltadas, o sea, son características que ahora se ven como si fueran buenas en una mujer, y realmente eso no es lo que desea el Señor de una mujer. La rebeldía, ser alborotadora, todo lo que vimos en el libro de la verdadera fortaleza, que se habla de las mujeres que se muestran, que muestran muchas cosas y que al final, pues todas esas cosas las rechaza el Señor, pero la irreverencia que se muestra, pues no es del agrado de Él. Y esa mujer es la que está descrita en Proverbios 7. Y finalizando, pues se habla de que esa mujer, o sea, que realmente, no sé, en el estudio que estamos haciendo de Mujer Verdadera 101 con todos los Josué, está una definición que ya la vimos, que son las magnolias de acero. ¿Y qué es lo que al final desea el Señor? En Primera de Pedro 3 menciona que la disposición de una mujer realmente bella es en ser gentil, afable y apacible, que está de acuerdo, que se somete y honra a la autoridad, pero que al mismo tiempo es determinada a hacer lo correcto y no cede al miedo, no está influenciada por la opinión popular ni intimidada por lo que otros puedan decir o hacer. Esa es la parte de la resistencia de acero. La reacción delicada de una mujer piadosa va acoplada a una determinación absoluta de responder apropiadamente, decir con todo entusiasmo sí a las cosas correctas y respetuosamente no a lo que no es. O sea, genial apuntarle a esto. O sea, hacer este tipo de mujer. ¿Sí? Y la sumisión no es para las cobardes, dice acá, implica tener un corazón blando, una mente perspicaz y una firme resistencia. Y aquí pone como ejemplo a Abigail y da varias características de Abigail. Y bueno, esa era como el tema del discipulado de hoy. Glorita, una intervención corta y oramos. Listo, dale, Glorita. Janet, Frida Kahlo es la representación de la mujer que se somete a un hombre que no es un hombre de Dios. Es una sumisión a un hombre que no es de Dios y es la falta de amor del saber que tiene un Dios dentro de ella. Yo he leído mucho sobre Frida Kahlo porque quería encontrar por qué una mujer que había tenido como éxito en todas sus cosas se había sometido tanto a un hombre como Diego Rivera. Y viéndolo desde los principios bíblicos y desde lo que es una mujer a la imagen, cuando tú nos hablabas del libro La verdadera fortaleza y del libro también que leímos nosotros del diseño divino, ¿sí? Para mí era la antítesis de todo lo que una mujer debía ser. En la película, que es lo único que he visto de ella, vi mucha irreverencia en ella desde que estaba muy joven. Y dentro de esa parte irreverente estuvo meterse con ese hombre, ¿sí? Pero bueno, ya digamos que no profundicemos mucho en ella porque realmente lo que más queremos es como real, o sea, ella no es el ejemplo, pero esa es como como la idea de todo lo que estamos, de todo lo que estamos trabajando
en este momento. Me gustaría que oráramos. Mile, aprovecha que levantaste la mano, intervienes y oramos. Una preguntita, Millane, antes de terminar, entonces retomando la pregunta de si debemos obedecer al marido, que no es mi caso ni será en el nombre de Jesús, que no sea cristiano, ¿cierto? Que no obedezca al Señor, según las respuestas que se concluyeron. ¿Cuáles serían esas ciertas, o sea, cómo sería entonces la mujer que tenga que someterse, no obedecer, someterse al hombre, pero no necesariamente que implique ser un pecado, ¿sí? Porque no todas las cosas que hacen la gente que no conoce al Señor, pues eventualmente puede, o sea, sí, de pronto ser pecado, pero sí hay cosas que de pronto pues uno dice, esto lo está haciendo porque quiere y no porque realmente tenga una razón de ser, un cambio de ciudad, un estilo de crianza, un colegio diferente, no necesariamente, como digo, implica pecado, porque es clarísimo que eso sí jamás, ni aún siendo un hijo de Dios, que eventualmente también pues todos somos pecadores y pues pueda que diga una directriz en contra de la palabra, pues eso me queda muy claro, pero ¿en qué casos de que no constituya pecado podría entonces, a pesar de la mujer decir esto no está bien o no es beneficioso, pero entonces tendría que seguirlo, tendría que someterse? Es un tema muy amplio. No es, digamos que esa no es una respuesta absoluta en este momento, porque hay demasiados casos, muchísimos casos. O sea, no te imaginas cuántos casos pueden haber. O sea, ¿qué sería muy mal? Que tú, sabiendo y conociendo la palabra de Dios, hoy en día te casaras con un hombre inconverso, ¿sí? ¿Y qué tienes que hacer? Pues someterte al que decidiste que te liderara, porque tú ya la tienes clara, ya sabes qué es lo que dice el Señor con respecto a lo que espera de ti como mujer, y cuando seas esposa con respecto a ser esposa, ¿sí? Mientras no se esté quebrantando digamos que mientras que este hombre no te esté diciendo que hagas cosas en contra de la palabra de Dios, es ahí pues nada, Hay que someterse. hay que someterse, hay que someterse. O sea, ese no es un motivo para decir, no, es que como entonces no nos pusimos de acuerdo, no, divorciémonos, no, porque es que o sea, el Señor clarísimamente dice que el matrimonio no es un contrato, sino es un pacto. Pero, nena, o sea, de esto hay mucha tela de donde cortar, mucho, por eso es que, mira, hay 14 módulos, creo que ya, Isa, del curso para matrimonios, porque es que son demasiados temas los que hay que abordar. Por eso es tan importante que uno tome una buena decisión de con quién se va a casar, porque al final está decidiendo quién lo va a liderar. Y puede ocurrir que cuando uno se case, aún casándose con un hombre cristiano, ese hombre cristiano no cumplió las expectativas con las que yo pensé que iba a ser, o resultó que no lo conocí lo suficiente y me voy a dar cuenta de ciertas cosas ahora que me casé con él, y entonces ya ese motivo para separarme. No, me tengo que someter a él, ¿sí? Que no me parece, que no tengo ni idea, que no me parece, porque estamos hablando entre Josué, entonces el manejo de los hijos por un lado y el otro, que no me parece él cómo hace las cosas con sus hijos y no estoy de acuerdo, y ahora este es el hogar y no sé qué y si sé cuándo. Y el hombre dice, no, es que no vamos a hacer esto, pues así uno se muerda y todo, hay que respetar su autoridad. ¿Por qué? Vale. Porque el Señor respalda a Dios, al hombre. Y si ve la rebeldía, o sea, esa no es la manera para hacer que cambie esa circunstancia. Entonces ahí vamos por el camino más largo. Ore, ayune, influéncielo, váyase por los laditos. Dios nos manda también a ser sagaces, a hacer, ¿cómo es que dices? Dice astutas. Astutos. Astutas como pero mansas. Hay un versículo. Como palomas. Como mansas como palomas y astutas como serpientes. Dios Sí. desea que hagamos eso para que al final uno termina no tanto manipulando, porque no se trata de venga, lo manipulo, ¿sí? Porque recuerden que uno todo lo hace, el corazón lo ve Dios, la intención la ve el Señor en el corazón, ¿sí? Sino cómo lo influencio para bien, tanto propio como de todos, y sé que va a cometer una equivocación grandísima. Pero si dijo que se iba a meter en ese negocio y clarísimamente tú no estabas de acuerdo y no sé qué, si sé cuándo, y metió la cabeza, pues nada, o sea, ahí hay que sostenerse así nos haya llevado a la ruina, ¿sí me entiendes? O sea, son cosas complejas. Por eso es tan importante elegir, conocer en la amistad, tener un noviazgo
que me permita conocer todas las áreas de la vida en lo posible de esta persona, y otras áreas pues las conoceré ya en un matrimonio. Pero por eso es tan importante el tiempo de amistad, el tiempo de noviazgo, para luego poder culminar en un matrimonio. Y hacer un curso, que por eso es que el pastor Mario no casa ya a la guachapanda, como dice a Esteban, mi hijo, la palabra guachapanda. No, él dice, no, es que usted, hasta que usted no pase por un proceso de sanidad suyo, hasta que usted no venga y conozca los lineamientos de que Dios tiene con respecto a un matrimonio, pues dígame usted sin información cómo se va a casar, sin saber qué es lo que Dios está, qué es un matrimonio. Porque nadie lo sabe hasta que lo aprende, porque el único que diseñó el matrimonio es el Señor, y Él es el que sabe cómo es que funciona. ¿Sí? Complejo, ¿cierto? Total. No, sí, total. Pero tranquila, que Dios transforma nuestros corazones, Mili. Tranquila, Amén. tranquila, que Dios transforma nuestros corazones y Dios apareja todo. Dios apareja todo. Tú tranquila, que si Dios tiene un hombre para ti, un esposo para ti, prepárate tú en ser todo eso que Él está diciendo: dócil, afable, ¿sí? Determinada, radical para Él, todo eso, y Él se encargará de lo otro. Bueno, mis niñas bellas, ¿quién quiere orar? No todas al mismo tiempo, sobre el tema. Dale, mi Janet. Amado Padre Celestial, Señor, queremos darte gracias, Dios, porque tú nos llevas, Señor, a reflejar, Señor, a reflejarte a ti, a que seamos esas mujeres como magnolias de acero, Señor, esas mujeres que mostremos esa belleza tuya, Señor, que seamos delicadas, que seamos dulces con vigor, que seamos gentiles, que tengamos iniciativa, Señor, que seamos realmente bellas al ser gentiles, afables, apacibles, Señor. Padre Santo, sabemos que no lo podemos hacer solas, Señor. Necesitamos de ti, Padre, porque cuando lo queremos hacer en nuestras fuerzas, Señor, vamos a terminar cansadas, frustradas, Señor, y vamos a desfallecer, Señor. Por eso venimos delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor, por este estudio, Señor, que estamos haciendo, Señor, que hoy las verdades que hemos aprendido, Señor, queden arraigadas en nuestro corazón, Señor, y de ahora en adelante, Señor, reflejemos tu belleza, Señor, siendo esas mujeres como magnolias de acero, Señor. Gracias te damos, Señor, por la vida de Janet, Señor. Oramos por ella, Señor, por Iván, por su casa, por su mesa, por su hogar, por sus sueños, por sus proyectos, Señor, dándote gracias por esa prédica mañana que Ivancito va a hacer, Señor, todo el día de mañana en el ayuno, Señor, que seas tú, Señor, glorificándote, Señor, a través de cada palabra, a través de cada alabanza, Señor, con corazones dispuestos, Señor, a escuchar, Señor, lo que tú tengas que hablar a cada uno de nosotros. Ponemos este resto de noche en tus manos, Señor, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.